Buenas noches, mi nombre es Fernando Miranda, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Galvez. Eh, Aquí nos piden crear un fractal para el curso de programación 2. Entonces, en base a las instrucciones, nos dicen, siguiendo los conceptos de programación orientada a objetos y aplicando recursividad, debes crear tu fractal de Coach Snowflake en Processing y grabar el video para que podamos tener nuestro fractal. Entonces vamos al código. Primeramente definimos la clase del CoachLine. Esta clase tiene atributos start y end que representan el punto de inicio y fin de nuestro segmento. También tiene un constructor que toma dos puntos como parámetros y los asigna como inicio y fin del segmento, como lo podemos ver acá. También tiene métodos para calcular los puntos de subdivisión de la curva de Coach. A, B, C, D, E y para generar los segmentos de cada curva. Entonces, si podemos ver en el código, aquí nos muestra el método para dibujar el segmento de la pantalla. Establece nuestro color de línea con el stroke y aquí dibuja la línea del punto de inicio hasta el punto final. Nos muestra el método A. También nos muestra el método para calcular el punto B. En este sentido, calcula vector que va desde el inicio hasta el fin del segmento. Luego divide el vector en tres partes iguales. Seguido, añade la parte dividida al punto de inicio y con un return devuelve el punto B calculado. Para el método del punto C, eh, prácticamente hace lo mismo con el pivector A igual start.copy, copia el punto de inicio. Luego calcula el vector que va desde el inicio hasta el final del segmento. También vuelve a dividir el vector en tres partes iguales. Añade la primera parte dividida al punto de inicio para luego rotarlo en 60 grados. Añade la segunda parte dividida al punto obtenido anterior y nuevamente con un return devuelve el punto C calculado. De igual manera pueden ver también el método para calcular el punto D, que para calcular este punto D calcula el vector que va desde el inicio hasta el fin del segmento. Luego multiplica el vector por 2/3. Añade el resultado al punto de inicio y devuelve el punto D calculado. Luego hacemos el método para calcular el punto E de la subdivisión de la curva de Coach. Aquí podemos ver el método también para generar las subdivisiones del segmento de la curva. Con una array-list podemos ver que aquí crea la lista para almacenar los nuevos segmentos generados. El pivector A, pivector B, pivector C, pivector D, pivector E. Crea nuevos segmentos basados en los puntos calculados y los agrega a la lista. Aquí pueden ver cómo es que nosotros vemos cómo van esos segmentos. Luego se crea una lista llamada lines para almacenar los segmentos de la curva de Coach. También podemos ver que se agregan los segmentos de un triángulo inicial a esta lista.
con los new pi vectores con width medios y width quintos. Para el pi vector b, un new pi vector con width medios más el height quintos y el square 3, height por 4 quintos. De igual manera para el pi vector c. Aquí inicializamos la lista de segmentos. Se agregan los segmentos del triángulo inicial de la lista. Luego podemos ver cómo aquí se especifica el número de iteraciones para generar más detalle en la curva. También podemos ver cómo se itera sobre la lista de segmentos existentes y se generan nuevos segmentos utilizando el método generate de la clase CoachLine. Y luego se reemplaza la lista de segmentos con la nueva lista generada. En la parte del lienzo, con la función draw, pues se establece el fondo blanco y se itera sobre cada segmento en la lista lines. Para cada segmento se llama el método display para dibujarlo en nuestro lienzo. Y así es como terminamos nuestro código. Podemos ver que este código va a crear y dibujar la curva de coach utilizando la recursividad para generar más a detalle la curva a medida que se realizan más iteraciones. Cada segmento se divide en partes más pequeñas y se reemplaza con segmentos más detallados. Esto resulta en una visualización de la curva de coach con un nivel de detalle, podemos decir así, específico. Entonces, ahora vamos a darle correr a nuestro sketch para ver cómo es que nos quedó nuestro fractal. Y ahí podemos ver que pues se dibujan a detalle las curvitas, las líneas y pues de esta forma es como nos queda nuestro fractal. Muchas gracias por ver el video.